Bienvenidos a un nuevo episodio de Pediatra en Casa. Como hemos hablado en los últimos capítulos sobre los tamizajes que se deben hacer en recién nacidos, pues hoy traemos un nuevo tema que son esos tamizajes auditivos para saber si esos bebés que nacieron escuchan adecuadamente y cómo se pueden prevenir justamente problemas más adelante en su salud. Para hablar de esto, me encuentro con dos personas muy especiales, nuestro pediatra Andrés Morillo y la fonoaudióloga Ángela Cárdenas, a quienes les damos la bienvenida. Hola Alejandra y hola a Ángela, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente este es un tema, muy pocas personas lo conocen y realmente es importante resaltar la necesidad de hacer este tipo de tamizajes porque de pronto antes no era algo usual de hacer. De hecho, hasta antes de que salieran las últimas resoluciones para los tamizajes neonatales, el tamizaje auditivo era uno de los tamizajes que menos se hacía en la población de los recién nacidos. O sea, hablando en cifras, aproximadamente menos del 7% de los neonatos tenían este tipo de tamizajes. Entonces, esto acarrea muchos riesgos porque empezamos a retrasar la detección de problemas acústicos principalmente, ¿cierto? Y esto de pronto al inicio no se va a notar, pero a través del tiempo, cuando ya los niños empiezan a verse colgados en el neurodesarrollo, empiezan a mostrar retraso en su neurodesarrollo, empezamos a preocuparnos, pero ya ha sido tiempo que se ha perdido. Entonces es importante que los padres conozcan este tipo de exámenes que hay que realizarse porque a veces en muchas instituciones no lo hacen intrainstitucional, sino que son las EPS las encargadas de dar esa orden para que los padres lleven a sus hijos a un sitio autorizado para que le puedan hacer ese tipo de exámenes. Hola Alejandra y hola Andrés. Bueno, el tamizaje neonatal es importante realizar en los recién nacidos, como decía el doctor, para prevenir alteraciones hacia el futuro en la parte emocional de los niños y niñas, en la parte tanto del neurodesarrollo y primordialmente en la parte académica, ya que si no se actúa de manera temprana, pues los riesgos y la discapacidad aumentan. Bueno, para iniciar, Ángela, cuéntanos justamente de qué se trata ese tamizaje neonatal. Tamizaje suena muy técnico, pero sí contémosle a los padres, a los cuidadores, en qué consiste este examen, cómo se lo realizan a los niños, si es inmediatamente en el momento en el que nazcan o si los padres deben solicitarlo, digamos que en su EPS, en su centro de salud, ¿cómo es todo este proceso? El tamizaje neonatal es una prueba de tamiz, es una prueba subjetiva, es una prueba que no duele, no molesta al recién nacido y se debe realizar idealmente en las primeras horas de vida, dentro de las 72 horas, o idealmente durante el primer mes de vida del recién nacido, para detectar así alguna alteración en la vía auditiva inicial. El tamizaje debe ser realizado por un fonoaudiólogo, idealmente especialista en audiología, es con un equipo especializado para realizar otoemisiones, que son unas ondas tipo clic que pasan al oído del bebé, y obtenemos unas respuestas donde al ser tamizaje solamente podríamos decir si el recién nacido tiene respuestas de detección auditiva, pasa el tamizaje o no pasa. Donde el recién nacido no pasa el tamizaje, lo ideal sería volver a hacer un retamizaje porque pues al estar tan pequeño puede ser que en el momento del estudio hubo ruido, el bebé se movió, la sonda de pronto del equipo se salió y los resultados no son los esperados. Aquí me surge una pregunta y es que probablemente, bueno, tú nos hablas como de los implementos que se utilizan, ¿cierto? ¿Qué tan miedoso pueda ser para los papás o en este caso para el bebé pues que está tan pequeñito? El uso de estos aparatos tiene que estar de alguna forma, es mejor que esté dormido o dándole seno, por ejemplo, con su lactancia. ¿Cómo debería ser esto también? Para que el recién nacido el resultado sea más confiable, debería idealmente estar dormido y quieto y tranquilo. La madre va a estar acompañando al recién nacido, idealmente el binomio tiene que estar pues presente en el examen. Se sugiere no realizando la lactancia porque pues el menor va a realizar movimientos de su mandíbula, de su lengua y pues algunos sonidos intraorales que no van a pues favorecer el estudio. Tú mencionaste algo que me pareció bien curioso en el inicio, en la introducción, y decías que, bueno, es importante saber cómo está el estado del oído desde que nacen, justamente para evitar problemas también en su parte emocional. Y quiero preguntarte eso, ¿en qué intervendría con la salud mental? Ahí el tema pues está tanto relacionado para el menor, si llegase a tener algún daño auditivo, pues el deterioro emocional para él va a ser grande, porque no escuchar los sonidos no simplemente significa los sonidos fuertes, ¿sí? Hay sonidos que son suaves o
susceptibles como los sonidos del habla, donde él pues va a estar limitado a escucharlos. Y también para la familia, porque no es lo ideal, no es lo esperado en un hogar tener a un recién nacido con alguna discapacidad, y la necesidad de la familia pues para enfrentar eso va a tener alguna alteración emocional, tanto para el menor como para la familia. Aquí tengo una pregunta y es, en dado caso que no se realice el examen en las primeras horas de vida, Andrés, ¿ustedes como pediatras también pueden derivar este tipo de examen o en una consulta posterior que, digamos, los padres puedan solicitarlo? Si llegan a identificar, por ejemplo, algún síntoma, algún signo y que, pues no sé, alguna mamá o un papá esté preocupado y diga, quiero saber si mi hijo o hija está oyendo bien. Mira que es imperioso que tanto médicos generales como pediatras debamos estar muy pendientes de que se pueda realizar este tipo de exámenes en los recién nacidos, ¿sí? Entonces, si de pronto la primera consulta que se hace en los primeros 3 a 5 días después de que el bebé sale del hospital, lo ideal es que el médico o el especialista que evalúa a ese bebé debe revisar que tenga todos esos tamizajes y si le falta uno, al menos confirmar que tenga esa cita para que se evalúe al bebé. Y si no, si tenemos papás, porque pues ellos también están en la capacidad de solicitar que se haga este examen. Tengamos en cuenta que es ahora un examen que es un derecho fundamental para estos bebés. Entonces, cualquiera de las dos cosas se puede hacer, pero la intención es que esos bebés no se vayan para la casa sin esta orden o sin este examen y que no pase mucho tiempo sin ellos. ¿Hay alguna forma de determinar previamente a que el bebé nazca que pueda tener algún problema de audición o eso solamente se sabe en el momento de su nacimiento? Antes del nacimiento, para determinar si hay o no alteraciones auditivas, con las ecografías se ha determinado que los bebés que tienen mayor riesgo de tener alteración auditiva son los recién nacidos que tengan malformaciones craneofaciales o malformaciones del oído. Pues desde la parte anatómica, digamos que se podría predecir que tendría alguna alteración auditiva, pero si no muestra mayor cosa, difícilmente. Sí es necesario sí o sí hacer un tamizaje. También quería agregar el antecedente, ¿no? El antecedente familiar de una sordera dentro de la familia, abuelos, papás, tíos, ¿cierto? Porque finalmente eso también acarrea un riesgo mayor a que ese bebé pueda tener o pueda adquirir este tipo de alteración. Oigo, qué genial, el oído es musical. Sonidos suaves, fuertes, trueno, escuchar sorprendo. Esto me parece importante porque digamos que de aquí derivo la siguiente pregunta y es teniendo en cuenta esos factores, digamos, o antecedentes, bueno, como Andrés nos menciona, algo en la familia o como tú nos mencionas, en las ecografías que se puede identificar algo, ¿todos los bebés se deben realizar este tamizaje? O digamos que hay algunos que tengan más riesgo que otros y que se pueda determinar de cierta forma como, voy a poner una cifra, digamos, en el hospital nacieron 20 bebés el día de hoy, entonces solamente 10 presentan ese alto riesgo y a estos 10 se los vamos a realizar. El tamizaje debe ser realizado a todos los recién nacidos, sin excepción alguna. Si existen recién nacidos que tienen bajo riesgo, pues porque no se identifica ningún antecedente, pero hay recién nacidos que tienen mayor riesgo de presentar alguna alteración auditiva. Refiriéndonos a de alto riesgo, a los recién nacidos que requieren internación en unidades de cuidado intensivo, que son prematuros, que tienen bajo peso, ellos y con antecedentes familiares obstétricos que tengan demostrables, sí son, digamos, como que más importante hacer el tamizaje, pero en realidad se debe hacer a todos, bajo riesgo y alto riesgo. ¿Qué factores pueden justamente aumentar ese riesgo de pérdida auditiva en el recién nacido? Digamos que el bebé nace, le hacen el examen y todo sale ok, pero puede pasar el tiempo y que pueda haber algo que afecte ese desarrollo normal de ese oído. Si el tamizaje salió, digamos que negativo, como es un resultado tamizaje, es subjetivo, ¿sí? O sea, el riesgo de que exista un falso positivo, pues existe, ¿sí? Entonces, a medida que el recién nacido, pues va creciendo y nos va mostrando algunos signos de alarma, por ejemplo, que tú le hables y no se calme, que el bebé no voltee a mirar hacia donde tú le estás hablando, que empezamos la estimulación temprana, pues con los sonajeros y el bebé no presta atención a nada de eso. En las escalas del desarrollo del lenguaje vamos
vamos a ir mirando que el bebé no va haciendo ciertos hitos, por ejemplo, no balbucea, no va mostrando esos desarrollos que esperaríamos, podría significar que hay alguna alteración auditiva. Entonces, pues los papás que identifiquen alguno de estos signos, sí sería importante no solamente haber arrancado con el tamizaje, sino hacer un control de la audición, ¿sí? Después de haber hecho el tamizaje, y si el menor ya está más grande, se pueden realizar otros exámenes. Claro, digamos que es como estar alerta, pendiente siempre de sus bebés, en dado caso que se llegue a identificar algo que uno considere que no es normal, pues inmediatamente acudir, ¿cierto?, al médico. Muchos padres piensan, mi bebé se sobresalta con los sonidos, eso significa que oye bien. ¿Quiere decir que no necesitan el tamizaje o también? Esos son unos reflejos que los recién nacidos suelen tener como respuestas. Al tener el recién nacido esos reflejos, pues médicamente nos da una respuesta inicial de que hay algo de detección auditiva, pero no que suplantan el tamizaje. Sí o sí hay que hacer un tamizaje, que es un examen mucho más profundo que las respuestas de los reflejos. Mira que hay otros factores que pueden generar. De pronto estos bebés no nacen con esta condición patológica, pero a veces estos bebés nacen y por alguna razón quedan hospitalizados en la unidad cuidado intensivo neonatal y llegan a presentar diferentes complicaciones como infecciones, ya sea en el sistema nervioso central o en todo el cuerpo, que tengan ictericia, pero es una ictericia muy grave, que necesitan ventilación con estos ventiladores mecánicos, ¿sí? O sea, son otros factores que también aumentan ese riesgo en esos bebés, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta eso, el estudio o pues el tamizaje y el seguimiento de estos bebés se hace de la misma manera que a los recién nacidos sin estos factores, o de pronto se hace un seguimiento un poco más intensivo. ¿Cómo sería eso, Ángela? Bueno, eso depende de cómo se plantee, digamos, el protocolo del tamizaje. Si en los recién nacidos de alto riesgo se recomienda realizar 3 seguimientos en el primer año de vida. Si las respuestas pues del tamizaje son que el recién nacido no tiene respuestas auditivas, hay que adentrarse con exámenes mucho más profundos como los potenciales, la timpanometría y pues un seguimiento, una consulta con otorrino o otología. En los recién nacidos de bajo riesgo, inicialmente pues se hace el tamizaje y un control al año. Entonces digamos que disminuye como el seguimiento y el manejo dependiendo de los factores de riesgo. Esta es una pregunta más personal, por lo que yo he conocido, no tanto del examen como tal, sino pues como de la cotidianidad del día a día. Digamos que un bebé nace con un problema auditivo, es sordo o sorda, pero ¿eso significa que tampoco va a poder hablar, no va a poder desarrollar ese lenguaje, o es algo que posiblemente sí se pueda desarrollar? Se tiene, digamos, como el mito de que el recién nacido o el niño que es sordo necesariamente es mudo, que no es así. Las personas que tienen pérdida de audición, digamos que sí tienen dificultades para el desarrollo del lenguaje. Depende de en qué momento, digamos, que se instauró la pérdida. Si el bebé nace con pérdida auditiva y no se le da manejo, no se realiza ningún tipo de intervención o rehabilitación del oído, pues él va a tener más dificultades para comunicarse, pero no significa que no tenga producciones orales, o sea, sí puede tenerlas. El recién nacido que tenga algún grado de sordera, pero se realice rehabilitación, digamos que su habla o su lenguaje no va a ser igual a un niño que no la tiene, pero sí va a realizar adquisición del lenguaje y del habla también. Digamos que al realizar los tamizajes, si un bebé no pasa ese tamizaje, ¿significa que ya es sordo? O bueno, tú nos hablas de una recuperación auditiva, me imagino que el examen también mide como el grado de daño auditivo que podría tener, ¿o no es así? El examen, si el recién nacido no pasa, se vuelve a retamizar y no pasa en el segundo retamizaje, lo ideal es hacer pruebas más objetivas, como los potenciales automatizados de estado estable o una timpanometría, pues se complementa con TAC y demás para confirmar la respuesta. Pero el examen como tal, el tamizaje, solamente nos explica si hay detección o no del sonido en el recién nacido. No nos daría tampoco el grado de pérdida ni demás. O sea, para obtener un diagnóstico sí necesitamos hacer más exámenes, sí, más especializados. En caso de recibir este examen y digamos que sea negativo, bueno, se hacen las pruebas de la retamización, que decimos qué procede con la familia, es decir, cómo debería ser ese actuar. Entonces ya me hacen el examen para mi bebé en el hospital y me sale que está mal.
a quién acudo, cuál es el siguiente paso que podríamos hacer. Y la familia también recibe algún tipo de acompañamiento, pues no sé si solo sea desde la parte médica, no sé si también emocional o algo que se pueda determinar en todo este proceso. Si el resultado es que el recién nacido se diagnostica con algún grado de hipoacusia o sordera, el actuar de la familia pues depende de qué tanto lo oriente el médico y del grado de pérdida de audición. Si el grado de pérdida de audición requiere de terapia auditiva para que el menor discrimine mejor, pues seguimiento por fonoaudiología. Pero si es una pérdida más moderada, pues podría beneficiarse de audífonos. Y si tenemos pérdidas profundas, ya necesariamente pues hay que hacer un seguimiento más profundo y en este momento pues con los avances de la tecnología, desde hace muchos años tenemos el implante coclear, ¿sí? Que básicamente lo que hace es la funcionalidad de la cóclea para que el recién nacido que tiene esa pérdida tan profunda o el menor que tenga esa pérdida tan profunda cree como un oído biónico y él pueda volver a escuchar y prácticamente cumple la función del oído. Entonces ya depende de qué tan profundo, qué tan severo es el diagnóstico para poderle dar manejo. Idealmente siempre se hace el acompañamiento desde fonoaudiología, audiología, otorrinolaringología y pues también el pediatra. La parte emocional, desde mi experiencia, se ha tratado como de trabajar con psicología, pero dentro de las guías casi que no están muy adentrado. ¿Sabes? Es que me parece importante esto porque creo que en el común denominador uno piensa que el bebé nace y tiene como otro tipo de problemas, pero no tanto de la audición. Entonces es algo más bien novedoso, o sea, tú me dices como el oído biónico y me parece supremamente novedoso e interesante saber este tipo de cosas y hasta qué punto pues ha avanzado tanto la tecnología, bueno, uno, para identificar estos problemas desde que nace el bebé y dos, pues para darle este seguimiento y evitar esos daños más avanzados, pues que sí pueden justamente prevenirse de alguna u otra forma y darle una mejor calidad de vida a esa personita que apenas está naciendo. Con mis oídos puedo escuchar el viento que empieza a soplar, el canto de un pajarito y el tambor que suena bonito, las hojas secas al crujir del reloj que no para de tic, tic. Oigo, qué genial el oído. ¿Qué signos de alarma en casa deberían tener los padres en cuenta si en dado caso que se pase o no se pase el tamizaje? Digamos, si ya el bebé pasó el tamizaje, pues tener en cuenta ciertas cosas para ver que efectivamente pues este bebé esté escuchando bien o no, o en dado caso consultar a tiempo oportunamente. Un signo de alarma si el recién nacido presenta otitis o infección propiamente del oído a repetición, es un signo de alarma para hacer seguimiento y consultar. Si el recién nacido no voltea o no reacciona frente a los sonidos, no identifica la fuente del sonido, no balbucea, no se calma cuando llora con la voz de un adulto, entonces esos serían como los signos de alarma que habría que tener en cuenta en casa. Hablando de estos signos de alarma, Andrés, aquí aprovecho para preguntarte, en dado caso que exista una infección, justamente cómo los padres pueden tratarla o si inmediatamente tienen que asistir a consulta con el médico. Pues justamente, bueno, uno aquí para evitar la automedicación y más en bebés que son pues tan pequeños y están tan susceptibles a tantas cosas. Y dos, porque pues existen un montón de métodos caseros que es mejor evitar justamente para no complicar más lo que esté sucediendo con el bebé o el recién nacido. Las infecciones en general que comprometan la audición de un bebé son usualmente graves y lo ideal es que no se automedique, que se maneje por parte de un profesional, ya sea el médico general o el especialista, y seguramente debido a la gravedad lo más probable es que se tenga que manejar dentro del hospital, ¿no? Eso asociado pues a una sordera de origen neurosensorial. Sin embargo, puede haber algún tipo de compromiso en la audición cuando hay otitis que no son graves, de pronto que comprometen el tímpano, pero que se recuperan temporalmente. Sin embargo, esto también debe ser tratado por un profesional y no improvisar en la casa con diferentes remedios, ¿sí? O manejos empíricos en la casa, porque podemos causar un daño peor. Para complementar ahí lo que dijo el doctor, es importante que cuando vemos que el bebé está supurando, que es lo que generalmente pasa en las otitis, no se recomienda realizar lavado de oído.
Supurar es que salga materia o que salga pus por el oído. Sí, no se recomienda hacer lavado del oído, que es lo que generalmente o inicialmente se piensa. ¿Sí? Si el bebé tiene pues el oído sucio, digámoslo así, hacer un lavado. Como dijo el doc, requiere manejo y pues si ya es muy grave la infección, pues hacer un procedimiento más allá de un lavado. Hay atención porque pues esto es más médico, es decir, en dado caso que el bebé o el recién nacido presente alguno de estos signos o síntomas que ya nos mencionaron, acudir inmediatamente al médico. ¿Cuáles son esos errores o mitos más frecuentes que escuchas sobre la audición en los bebés? Los mitos más frecuentes sobre la audición en los bebés es que si un bebé tuvo un desarrollo gestacional normal, su audición está normal. Si el bebé se sobresalta, es porque está escuchando. Si el recién nacido no hay historia familiar de hipoacusia, no va a tener pérdida de audición. Y pues el que habíamos dicho que si el recién nacido es sordo, necesariamente es, digamos, no tiene habla. De pronto, otros mitos que uno escucha en consulta es de que los niños normalmente pueden demorarse en hablar, ¿no? En parte es cierto, pero eso no significa que nos saltemos esa evaluación auditiva, ¿no? Bueno, y lo otro es que esperar hasta que crezca, que de pronto está muy chiquito y no diferencia sonidos o de pronto no es muy atento, realmente es cuando más debemos correr, ¿no? O sea, no esperar a que pase el tiempo y que el neurodesarrollo de ese bebé se vaya retrasando cada vez más, ¿no? Sino todo lo contrario. Si vemos que nos preocupa o que nos llama la atención que el niño no responda de forma esperada a los diferentes estímulos sonoros, deberíamos también consultar inmediatamente por ese tipo de cosas. Antes de pasar a nuestra última pregunta, quiero preguntar, ¿existe algo que pueda generar en los bebés una pérdida de audición inmediata? Es decir, todo está perfectamente, pero hubo un sonido supremamente fuerte que le pudo causar algún daño. ¿Es posible que suceda eso o también es como un mito? Para que el sonido cause daño en la cóclea tiene que ser un sonido muy fuerte, ¿sí? Como de 80 decibeles, como la sirena de la ambulancia, ¿sí? Como para decir que generó un trauma acústico. Pero si no es un sonido tan fuerte, digamos que podría considerarse un mito. ¿Cómo es ese tamizaje exclusivamente aquí en Colombia? ¿Es diferente a lo que se hace en otros países o digamos que se maneja un mismo guía clínica igual que en todo el mundo? El tamizaje en Colombia y digamos que se ha buscado es la universalidad del tamizaje. Todos los países se realiza de la misma manera, pero los tiempos digamos que cambian y la oportunidad de la realización del tamizaje pues cambia. Digamos que en Colombia apenas estamos desde el 2019 empezando a incluirlo como obligatorio en la atención a los recién nacidos. Bueno, Ángela y Andrés, ha sido un gusto tenerlos en este episodio, sobre todo hablando de este tema que en lo particular me parece muy novedoso y algo a tener en cuenta en la salud, en el cuidado y en el bienestar de todos los recién nacidos. Muchas gracias por su compañía. Ya saben, padres cuidadores, a realizar estos tamizajes de sus bebés, a pedirlos en el médico, a estar pendientes de todos estos signos o señales de alarma y a cuidarlos muy bien. Nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa.